Pablo Bomaro y soy director de investigación, grupos de trabajo y comunicación de Claxo y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poco sobre este evento, esta bienal, esta alianza o este agarrar de manos de Claxo y esta bienal y el Centro de Estudios para hablar de esto mismo, de niñez, juventud y unir a tantas personas expertas que también tienen ese sentir de transformar un poco realidades, conocerlas, compartirlas. Hablemos un poco de todo eso. Bien, a ver, creo que esta alianza entre Claxo y la Bienal, entre Claxo y el centro, el CINDE, el Centro de Estudios Avanzados, la Universidad de Manizales, es decir, son muchos actores que estamos trabajando ya hace 6 años, porque esta es la tercera Bienal, hace 6 años, que emprendimos un camino que tenía que ver con poder generar un espacio de intercambio y de encuentro para todas las personas que trabajábamos con y desde las infancias y las juventudes, es decir, poder generar un espacio de encuentro diverso que articule diferentes dinámicas, por ejemplo, que articule los que estamos investigando acerca de estos temas, pero también los que están gestionando, los que están decidiendo sobre política pública, los que están participando en colectivos juveniles, en asociaciones que trabajan con niños, comunicadores sociales, periodistas, artistas y obviamente los mismos protagonistas que son las niñas, los niños y los jóvenes. Entonces, hace 6 años, un poco también aprovechando espacios que ya estaban articulados, el grupo de trabajo de infancias y juventudes, el programa postdoctoral en ciencias sociales, niñez y juventud, la red de posgrados en infancias y juventudes, que es la red INJU, un poco aprovechando dinámicas que se venían dando desde el año 2007, algunas, 2010, otras. En el año 2014 dijimos, bueno, vamos a unir, vamos a potenciar, vamos a fortalecer esas diferentes dinámicas en un espacio común, en un espacio de confluencia. Y ese espacio de confluencia se debe llamar Bienal. Y bueno, aquí estamos, 6 años más tarde, Claxo apoyando en lo que puede, en todo lo que tenemos de cierta manera a disposición, y ahí también aparece, por ejemplo, que se fueron sumando actores. Por ejemplo, hay más grupos de trabajo que se fueron sumando, hoy en día hay 3 y hasta 5 o 6 grupos de trabajo que están participando en la Bienal, otras redes que se fueron formando, que se fueron sumando, centros miembros, o sea, creo que también estos 6 años se ha ido multiplicando esta iniciativa justamente por la potencia que tuvo al inicio. A veces queda mal que uno mismo, que fue uno de los impulsores, obviamente junto con el centro, junto con la Universidad de Manizales, la figura de Sara Victoria Alvarado, sin duda, pero digo que los que somos impulsores, digamos que había una potencia inicial, pero yo creo que sí, que había una potencia inicial que hizo que se desplieguen estas capacidades, estas fortalezas, y hoy en día lleguemos a la tercera Bienal más fortalecidos que lo que estábamos hace 6 años. Hablemos un poco del impacto que puede generar un evento como este en un país como Colombia, pero también el que todos estos actores se unan en un mismo escenario para generar esos diálogos. Mira, yo creo que el impacto para Colombia y para América Latina es muy grande y es muy potente también, ¿no? Creo, porque por un lado, a ver, creo que sin duda que en muchos países de América Latina, Colombia entre ellos, Argentina también, México, bueno, Brasil, la mayoría de los países, digamos, latinoamericanos y caribeños, están necesitando espacios para visibilizar a sus infancias y a sus juventudes, es decir, espacios a donde se pueda reconocer sus capacidades, donde se pueda reconocer sus propuestas. Yo siempre digo que los niños y los jóvenes o las infancias, las juventudes, son muy hablados, son muy producidos, pero pocas veces se tiene en cuenta lo que ellos hablan, o sea, sus voces. Muy pocas veces, mejor dicho, se tienen en cuenta sus voces. Muy pocas veces se tienen en cuenta o se reconocen sus propuestas, sus producciones. Siempre son más bien objeto de una influencia, objeto de una presión, objeto de una producción, de una opinión, de un estigma, de una segregación, de una precarización. Entonces creo que espacios que tengan que ver con el reconocimiento, con la visibilización, con crear espacios de convivencia.
¿sí? En sociedades que tienden a la disgregación, que tienden a la fragmentación, que tienden a la competencia de unos contra otros, en procesos que tienen que ver con desplazamientos, con violencias, con inseguridades. Y no hablo solamente de Colombia en un contexto de conflictividad y en una paz que todavía es incierta y que se sigue construyendo. También hablamos de México, con los 43 Ayotzinapa, pero los cientos de jóvenes asesinados por las bandas narcos, por los paramilitares o por la policía en México, o los jóvenes negros o afro-brasileros, en Brasil se dice negros, no les gusta que le digan afro-brasileros, en Brasil, ¿sí? Los jóvenes de las periferias urbanas, que si son jóvenes, son varones y son negros, tienen muchas más posibilidades, tienen 3,4, o sea, más de 3 veces más posibilidades de ser asesinados que un joven blanco. Entonces creo que esas realidades son las que tenemos que visibilizar, son las que tenemos que poder comprender, y creo que la Bienal, o sea, ¿cuál es la potencia de esto? Brindar un espacio de visibilización, de reconocimiento, de encuentro, de construcción común y sin duda también de propuestas, de mostrar que hay otros caminos posibles, mostrarle eso a la política pública, mostrarle eso a la academia, mostrarle eso a la prensa, mostrarle eso a diferentes actores y convocar a los protagonistas, que son los jóvenes, que son los niños, que son las niñas. Sabemos que este tema de juventudes, o tocar a las juventudes y a la niñez como ese sujeto que tiene voz, es un tema relativamente nuevo. Hablemos entonces de juventudes, de eso que tanto nos interesa, y es escuchar a estos jóvenes, porque es que tienen mucho para decir, pero muchas veces son silenciados de muchísimas maneras. Hablemos un poco de los jóvenes en Latinoamérica, las políticas públicas para los jóvenes en Latinoamérica, y obviamente cómo vemos esa juventud en Colombia, que es donde estamos en este momento. Bueno, ahí hay un punto importante en lo que tú decías, que tiene que ver con esto de hablar de juventudes, ¿no? De juventud en plural, juventudes para incorporar las diversidades, las pluralidades, las multiplicidades al propio término. O sea, no ver estas pluralidades o estas diversidades en clave de fragilidad o de fragmentación. Porque si uno lo ve de esa manera, lo que tiende es a buscar elementos comunes que homogeneicen, que unifiquen, que sean unívocos y que borren la diferencia. Entonces, un desafío tiene que ver con poder pensar también desde la política pública una igualdad o un común que sea diverso, que no borre la diferencia, sino que la puede incorporar. Es una primera cuestión que creo que es importante, y que tú lo dijiste, bueno, pensemos en juventudes, ¿no? Estas juventudes en plural tienen que ver con la incorporación, no sé si positiva, pero al menos como elemento epocal, como marca generacional, y no como fragmentación, como carencia o como fragilidad. Una segunda cuestión tiene que ver con lo que los que estudiamos juventudes, tampoco a veces me quiero poner muy académico, ¿no? Pero bueno, yo soy un investigador, aunque también soy gestor y soy profesor, pero bueno, uno investiga sobre estos temas, y hay una noción que me parece interesante, que es la de adultocentrismo, o las concepciones adultocéntricas, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la política pública, porque muchas veces las políticas públicas de juventud son elaboradas, gestionadas, implementadas por adultos. Entonces, también ahí yo a veces homologo lo que sucedió con las políticas de género, ¿no? Si hablamos de políticas de género, estamos hablando de las mujeres gestionando políticas. Si hablamos de políticas públicas de juventud, no necesariamente hay una actoría o un protagonismo juvenil. Por lo tanto, desentrañar y visibilizar estas dimensiones o estas políticas adultocéntricas también tiene que ver con pensar o con interpelar a las políticas públicas. Y, en tercer lugar, diría, para marcar 3 elementos, podría haber muchos más, lo que tiene que ver también con reconocer las capacidades juveniles en los territorios. Porque muchas veces las políticas públicas lo que buscan es crear nuevos espacios, nuevos programas, nuevas iniciativas, o es muchas veces empezar de cero, o sea, fundar, desconocer lo que hay y desde cero crear nuevas cosas, nuevos programas, nuevos planes, nuevos proyectos. Creo que hay una importancia y es un momento para poder pensar cómo la política pública fortalece capacidades juveniles territoriales, es decir, cómo se conecta, se articula con lo que existe, con esas potencias, y cómo las
fortalece, cómo ayuda a desplegar esas capacidades juveniles. Eso muchas veces puede ser riesgoso para el Estado, porque de la capacidad juvenil puede surgir algo incierto. Estamos abiertos a una incertidumbre y a una posibilidad que en un punto, entre comillas, puede ser infinita, ¿no? Pero creo que es muy importante poder pensar también en esto como justamente un pensamiento de cómo desde la política pública, cómo de lo público se puede fortalecer, ¿sí?, una capacidad y no desconocer, o no siempre estar creando sobre cero, ¿no?, sino estar edificando sobre un cimiento que puede ser esta potencia o esta capacidad o este despliegue juvenil en los territorios. Me imagino que en medio de todas estas investigaciones has encontrado reflexiones y has podido llegar a conclusiones de estos jóvenes, mujeres y hombres, hicieron esto y por eso creemos en que sí lo podemos lograr, en que sí podemos lograr que las políticas públicas sean efectivas. ¿Qué reflexiones, qué experiencias nos puedes compartir en esas investigaciones que nos hagan o que les hagan creer a las personas como si es que a los jóvenes hay que darles voz y tenemos que saber que sí son transformadores de realidades? Bien, ahí yo te diría dos cosas. Por un lado, si pensamos en políticas públicas, creo que hay experiencias, las que yo más conozco tienen que ver quizás con Argentina, con Brasil, pero sin duda que en Colombia debe haber, estoy seguro, ¿sí? Experiencias de política pública exitosa, entre comillas, con jóvenes, ¿sí?, o con juventudes. Si uno piensa en Argentina, por ejemplo, hay un programa que fue muy bueno, que ahora, bueno, con el nuevo gobierno, con el cambio de gobierno se discontinuó y está medio en crisis, que fue el programa Fines. El programa Fines fue un programa que intentaba interpelar y de cierta manera, o sea, digamos, ayudar, asistir a jóvenes que habían abandonado su escuela secundaria, sus estudios secundarios, jóvenes que habían desertado de la escuela media, de la escuela secundaria. Pero era un programa, porque hay muchos de estos programas, eso no es ninguna novedad, era un programa que era, al menos de lo que yo conozco, el primero, la primera vez que desde la política pública se reconocía la limitación de la escuela, de la forma escuela, para interpelar a las juventudes hoy. Entonces era un programa que descentraba la formación de la escuela, o sea, separaba, o sea, que un chico se eduque no es sinónimo de que vaya a la escuela. Alguien se puede educar en su comunidad, se puede educar en su territorio, se puede educar en su ámbito de proximidad, se puede educar conviviendo con sus pares. Entonces, eso me pareció y me sigue pareciendo un programa público muy potente, que era muy querido, que era muy apropiado por los jóvenes, porque justamente iba a interpelar, a buscar a los jóvenes que habían dejado, que habían abandonado su escuela secundaria, y no le decía, volvé a la escuela que te expulsó. Volvé nuevamente a esta forma escuela, estar encerrado en 4 paredes, 6 horas quieto escuchando a un adulto que te habla, ¿sí? Sino, vamos a tu esquina, vamos a tu club, vamos a tu barrio, vamos a tu parque, ¿sí? Y ahí, con capacitadores, con formadores, ¿sí?, digamos, implementaban dinámicas de educación popular que luego llevaban a titulación y a terminar el secundario. O sea, era una combinación, no era que educación popular era para los colectivos, ¿sí?, y el Estado tiene educación bancaria o formal, sino que esas formas de educación popular eran implementadas por una política pública, financiada por el Estado. En Brasil también hay varios programas culturales que también ahora con los últimos años se fueron descontinuando, pero el programa VAI en San Pablo, VAI es como andá, ¿sí?, sería como ve, para allá, así como, digamos, avanza sería, ¿no? Ve de ir, no ver de la vista, ¿no? Entonces, digamos, el programa VAI era un programa de cultura en la periferia de San Pablo, que potenciaba las prácticas culturales de los jóvenes de cultura popular. O sea, no era un programa que pretendía que los jóvenes tuvieran una cultura del centro, o una cultura de clases medias, una cultura de elites, una cultura como refinada, sino que reconocía las prácticas culturales territoriales próximas de los jóvenes y fortalecía esas prácticas culturales. Y lo mismo el programa Puntos o Pontos de Cultura. En Brasil también era un programa muy interesante que también acercaba muchos programas públicos a la proximidad, porque creo que una cuestión importante con la política pública tiene que ver con ensayar la proximidad, o sea, con apropiarse de procesos territoriales para no intentar que los jóvenes se desplacen
hacia el centro de la política, sino más bien para descentrar la política y que sea la política la que se instala, la que permea los territorios juveniles. Entonces, una tiene que ver con eso, creo que hay programas que muestran éxitos, entre comillas, ¿sí? Porque yo creo que sin duda importa el resultado, pero más importa el proceso, importan los aprendizajes y la experiencia, y no solo el resultado, si fue éxito o no, pero aún midiéndolo por resultados, son programas que tuvieron éxito. Y yo creo también que la segunda cuestión que te quería comentar tiene que ver con que también hay una potencia juvenil de apropiarse y de reconfigurar lo público. O sea, cuando uno piensa hoy en políticas públicas, no solo hay que pensar en la política pública estatal o estadocéntrica, sino también hay que pensar en la política pública comunitaria, social, territorial. Y creo que ahí los colectivos juveniles tienen mucho que mostrar en cómo reconfigurar espacios de guerra, espacios de violencia, espacios de exclusión, espacios de segregación, espacios de discriminación, reconfigurados a espacios de convivencia, espacios de producción, espacios de creación. Y eso es una política pública. Aunque no sea formulada por el Estado. Es formulada por la comunidad, por los colectivos, pero también es política pública. El tema entonces ahí, lo que mencionabas, y son esos otros lenguajes, otras narrativas de resistir. Hablemos un poco de eso, de cómo estos jóvenes logran resistirse de diferentes maneras. Te pongo un ejemplo, en Medellín hace poco hay un barrio de Medellín que estuvo golpeado un poco por la violencia urbana y no sé si escuchaste algo sobre la Operación Orión. Sí. Ese barrio estuvo pues muy golpeado, después estuvo tranquilo y hace más o menos un mes volvió pues como a recrudecerse la violencia. Todos estos jóvenes se unieron para poner pancartas, frases, invitar a toda la comunidad de la ciudad a decirle a las personas, no, es que nosotros no aceptamos violencia, nosotros nos resistimos. ¿Cómo nos resistimos? Invitando a comer a toda la gente. Entonces, hablando de ese tema, las juventudes tienen un poder muy grande para poderse resistir frente a acciones que no quieren. Hablemos un poco de esas resistencias. Sí, mira, yo creo que hay una noción o una comprobación empírica muy potente que tiene que ver también, tú lo decías fuertemente, con las resistencias. Bueno, también aquí en la Bienal se habla de las reexistencias, ¿no? Resistencias y reexistencias, pero que también hay una noción interesante que parece un juego de palabras porque suena parecido, que es la persistencia, ¿no? Creo que una potencia, una capacidad juvenil muy fuerte y muy, digamos, valorada o muy positiva en el mundo de hoy tiene que ver con la persistencia. O sea, en el mundo efímero, en el mundo de lo instantáneo, de lo inmediato, de la incertidumbre, hay muchos colectivos juveniles que persisten en su apuesta, que persisten en su propuesta, que persisten en actuar muchas veces contra la corriente, digamos, contra lo dominante, contra lo hegemónico. Por lo tanto, yo creo que la persistencia es un elemento importante que potencia la resistencia juvenil, ¿no? La persistencia es un elemento que potencia la resistencia. O sea, cuando uno habla de resistencias juveniles, creo que hay que marcar esa persistencia, porque muchas veces somos los adultos los que abandonamos, los que decimos, no, esto es muy difícil, no vuelvo más, no van a poder, estos chicos, estos pelados, como dicen aquí en Colombia, no aprovechan las oportunidades que les damos, están en su mundo, o sea, no vale la pena arriesgarse, ¿no? Y son ellos mismos los que nos muestran que sí vale la pena, justamente persistiendo. Eso una. Dos, lo que tiene que ver también con la innovación o la creatividad. Vos decías, bueno, si están siempre inventando nuevas formas, o sea, o resignificando anteriores, no siempre son nuevas, ¿no? Porque yo tampoco quiero ver esto de lo joven con lo nuevo, ¿no? Con la novedad, porque no siempre son nuevas, a veces son formas anteriores que se han ido transmitiendo por memoria, por diferentes procesos de experiencia social y de memoria social, pero que se resignifican, que se actualizan, que se reconfiguran. Entonces, esa capacidad de reconfiguración, de actualización, de resignificación, tiene que ver con una capacidad también de creación y de innovación juvenil, y entonces de buscar alternativas. Por ejemplo, yo, de hecho, estuve aquí en Colombia, yo vengo bastante a Colombia, es un país que me gusta mucho, que quiero mucho, muchas ciudades conozco por suerte, y cuando fue el plebiscito por la paz en octubre, si no me equivoco, del 2016, yo estaba aquí.
porque bueno, vine, digamos, justamente para eso, ¿no? Y bueno, sabemos todos que lamentablemente, o al menos para mí, me hago cargo de mi opinión, lamentablemente ganó por estrecho margen, pero ganó el no. Ahora, ¿cuál fue la iniciativa juvenil ante el triunfo del no? Pasa a la calle. O sea, fue una iniciativa de ruptura y de innovación, porque ante el triunfo del sí podía ser, o sea, ¿cuáles eran algunas reacciones inclusive de adultos? O la desazón, o el miedo, o la angustia, o decir vuelve la guerra, o decir me voy, o me desplazo, o me encierro en mi ámbito cotidiano porque tengo miedo, porque me van a perseguir, porque acá no sé lo que pasa, o este país siempre lo mismo, nunca cambia, ¿para qué? Mira a la gente, se deja convencer por una campaña publicitaria, cómo un tipo así, y un caudillo así va a tener tanto predicamento, bueno, pero sin embargo la juventud de lo que dicen es no, pasa a la calle, o sea, salgamos, o sea, ¿qué mejor que combatir la guerra y el miedo con público, con exponerse, con estar presentes, con apropiarse de lo público, con apropiarse de los parques, con apropiarse de las calles? Entonces, creo que eso es muy importante también, o sea, pensar en cómo el movimiento Pasa a la Calle fue un movimiento juvenil, un movimiento o sea, generacional, que de cierta manera conmovió. Uno puede decir, si uno mide por resultados, por eso yo a veces me gusta evaluar por procesos, por experiencias y no por resultados, porque el resultado 2 años más tarde quizás es que la paz está en riesgo nuevamente. Y hay un resultado electoral que a priori, y no voy a opinar mucho sobre política interna, pero a priori no es favorable para la paz, o al menos articularía un escenario de conflicto o de paz, ¿no? De guerra o de paz. Pero sin embargo, o sea, esa experiencia de Pasa a la Calle, y luego yo creo que Pasa en los territorios también tuvo que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que toda la cuestión, toda la iniciativa de poder salir de la respuesta a un sigamos con la guerra era lo público, apropiémonos de lo público, expongámonos, exhibámonos, o sea, lejos de tener miedo, tengamos la alegría, aparte un movimiento de alegría, estético, expresivo, afectivo, emocional. Por lo tanto, creo que esta cuestión de la innovación, de la creación, de la disrupción, también es una marca juvenil muy fuerte. Y lo tercero que te diría, bueno, quizás cuarto, voy a decir algo muy rápido tercero, tiene que ver también con la capacidad de asociatividad juvenil, ¿no? Creo que si hay una persistencia, tiene que ver con la capacidad de los jóvenes de estar con otros, de juntarse. Yo, obvio, se nota, y aparte por mi trayectoria, ya no soy joven, pero cuando doy clase, cuando estoy en contacto con los jóvenes, cuando trabajo con jóvenes, siempre digo, esta capacidad, esta persistencia de la asociatividad, del estar con otros, el componerse con otros, es una potencia juvenil que hay que poder aprovechar, que hay que poder justamente potenciar, fortalecer, ¿no? Muchas veces se dice, no te juntes con ellos, o este chico solo es una cosa, cuando se junta con otros es otra, ¿no? Creo que ahí hay que poder, digamos, leer, traducir esa capacidad de asociatividad juvenil, que es muy fuerte, que se digamos, traduce en colectivos más políticos, pero también en otras expresiones, en otras formas, en movimientos culturales, en el deporte, hasta en la rumba, digo, o sea, en muchos ámbitos, claro, porque hay una afectividad y una capilaridad, hay una afectividad y una pasión, de cierta manera, una emocionalidad, hay unas emociones que están ahí en juego que tienen que ver con esta cuestión de la capacidad o de la potencia de organizarse y de articularse. Y un cuarto elemento que iba a decir tiene que ver con una cuestión de poder crear como escenarios otros y poder vivir en el presente las formas que me gustarían que sea la sociedad futura en un punto. O sea, poder hacer presente lo que tiene que ver con las relaciones entre géneros, entre pares, con el racismo, con muchas cosas, o sea, con cómo contrarrestar esos elementos. Pero, por ejemplo, hace muy poco, además hace 2 días, el sábado, ¿sí?, leyendo una investigación sobre un municipio de Caldas, no recuerdo ahora el nombre, la verdad, pero estaba cerca de aquí, cerca, como a 4 horas, ¿sí?, pero dentro del mismo departamento, digamos, en Caldas. Ellos, o sea, había unas entrevistas y una encuesta a jóvenes, y uno de los resultados que leí el sábado tenía que ver con que ya había cambiado el escenario de expectativas de los jóvenes. Y yo creo que eso es uno de los peligros
que conocen los que no quieren la paz. ¿Por qué había cambiado? Y en muy poco tiempo, porque uno dice, aún la paz puede estar en riesgo, hoy. O sea, entonces uno dice, bueno, es un exceso de optimismo quizás, ¿no? Pero es esto de practicar hoy, entonces los jóvenes ya no estaban tanto pensando en clave de resguardarme de la violencia o de desplazarme o de protegerme contra las bandas criminales o lo que fuera. Se estaban más pensando en términos de cómo mejorar la comunidad, de cómo mejorar sus condiciones de vida. O sea, ya no era una posición de protección y de defensa ante un peligro, sino era una posición de creación y de iniciativa. Entonces ya no me alcanza con que no me maten. Quiero vivir bien y quiero tener un buen trabajo y una buena educación y un buen parque y buenos escenarios de ocio, buenos espacios de ocio. O sea, y eso es peligroso socialmente. Porque si yo tengo a la gente preocupada porque la maten, convivir está contenta. Si yo tengo a la gente pensando que la vida es un derecho que ya se ganó y que nadie se lo va a quitar, y el que se lo arrebate va a ir preso muchos años, porque puede ser que alguien te lo arrebate, pero va a tener un castigo el que te arrebate el derecho a la vida, yo ya estoy con ese piso mínimo, por lo tanto estoy pensando qué hago mejor de mi vida, no cómo vivo, porque ya estoy vivo. Entonces, la guerra, o sea, la no guerra, mejor dicho, te posiciona ante un escenario de otra conflictividad. Conflictividad no por sobrevivir, yo ya estoy vivo. Conflictividad por cómo mejorar mis condiciones de vida. Cómo hacer una vida más digna, una vida más alegre, una vida más creativa, una vida más segura. Entonces, digo, esto que yo vi, la verdad que me sorprendió, porque yo veía, puede ser que fuera de ese municipio, pero decían, las entrevistas que habíamos hecho en el 2014 dieron un resultado, y las que hicimos en 2018 dieron otro. En solo 4 años hubo un cambio de expectativas que yo creo que los adultos tampoco tienen, y que tienen los jóvenes justamente por esta potencia de construir modos de vida otros, de construir mundos, ¿sí? Mundos posibles, pero no como utopías. Mundos posibles como que los estamos viviendo, estamos practicando en el aquí y ahora, ¿no? Para terminar, quisiera que nos dejaras como un mensaje a todas las personas que están en la Bienal, que van a asistir esta semana, y también a todos y a todas aquellas jóvenes, todos aquellos y aquellas jóvenes que van a poder escuchar esta entrevista y conectarse con nuestras redes y pensar como, si no tengo, si la tengo. Sí. Mira, a ver, a todos los jóvenes y las jóvenes que nos van a escuchar, no sé cuándo nos van a escuchar, pero ojalá que puedan venir a la Bienal. O sea, punto 1, que vengan a Manizales, que vengan a Fundadores, que vengan a la Universidad de Manizales y que estén, o sea, conociendo lo que es la Bienal. Y que, aparte, digamos, en la Bienal hay muchos actores, Universidad de Caldas, Gobernación, Alcaldía, organizaciones, digo, hay muchos actores, bueno, o sea, aquí están todos los actores, ¿no? O sea, hay una, digamos, justamente, o sea, digamos, la Bienal es una confluencia de actores y de espacios y de ámbitos, es una diversidad contenida en la propia Bienal. Entonces, punto 1, que vengan. Punto 2, que puedan de cierta manera, estar seguros de que ellos tienen una voz y una capacidad que pueden desplegar, digamos, que no estén esperando una legitimidad o una habilitación de otros, ¿no? Sino que estén justamente, o sea, que sigan desplegando su vida, diría yo, ¿no? O sea, la verdad que yo no sé si tengo como un consejo, una sugerencia a los jóvenes, porque la verdad que sin idealizar tampoco, ¿no? Porque por supuesto que, a ver, digo, para un poco romper este clima de optimismo, hay jóvenes sicarios, digo, o sea, también, por eso digo, no vamos a idealizar, ¿no? Pero sí vamos a decir justamente que hay una capacidad juvenil que se pone en juego y que se despliega cotidianamente. Entonces yo, a los jóvenes, yo diría esto, digamos, ¿no? Como que puedan seguir enredándose, o sea, puedan seguir potenciándose, fortaleciéndose, acercándose, confluyendo. En la Bienal hay encuentros de colectivos juveniles, hay foros de jóvenes, que puedan estar en el mundo digital, pero también ellos saben más que nadie que hay una potencia de lo presencial muy fuerte. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con seguir disputando lo público, seguir disputando el espacio público, los recursos naturales, la educación pública desmercantilizada y de calidad. No creo que todas esas cuestiones, el derecho a la tierra, sí creo que son cuestiones muy importantes
y que los colectivos juveniles las vienen practicando, las vienen de cierta manera, digamos, desplegando día a día, cotidianamente. Y una última cuestión tiene que ver con la dimensión también estética, ¿no? La dimensión estética, expresiva, que también tiene que ver con una dimensión corporal, ¿no? Cómo esos cuerpos son cuerpos producidos, ¿sí? Son cuerpos producidos políticamente y son cuerpos que van ocupando lo público y que van disputando entonces los espacios comunes, ¿no? No siempre estando de acuerdo, porque hay convergencias, pero también hay divergencias. Pero entre la convergencia y la divergencia, ya que estamos con algunos juegos de palabras, surgen las emergencias, ¿no? Entonces creo que estas convergencias y divergencias hacen posible que emerjan otras formas, otras realidades, otras posibilidades, y estar abierto, ahora lo digo como adulto, como investigador, la apertura a lo emergente, ¿no? Que es una incerteza, porque la emergencia trae incertidumbre, y eso muchas veces molesta. Yo prefiero una certeza, prefiero una seguridad, una certeza. Ahora, si todo es cierto y todo es ordenado, estoy borrando las emergencias. Por lo tanto, digo, converger, confluir, también diverger, también debatir, y justamente estar abierto a estas posibilidades de emergencia social.